El libro de Ruth es uno de los libros más fascinantes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Este libro, que es corto, contiene 4 capítulos y narra la historia de la descendencia de David. En el momento en que se escribe este libro, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, es un puente entre los jueces y los reyes de Israel. Porque cuando usted abre este libro, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y los 2 hijos suyos. Es decir, se inicia con la apertura de que los jueces eran quienes estaban gobernando. El último juez que se menciona en el libro es Sansón. Este juez juzgó al pueblo de Israel, libertó a su pueblo de mano de los filisteos. Y vemos que en el lazo de ese tiempo se narra la historia de esta joven llamada Ruth. Un libro histórico para nosotros los cristianos, pero un alto contenido acerca de la redención. Esta mujer no hacía parte del pueblo de Israel, no era contada entre su linaje. Moab proviene de la descendencia de Lot. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia que las hijas de Lot estuvieron con él y nació Moab. Y de ahí viene esa descendencia que habitaron en la tierra, en el desierto de Neguev. Y vemos que Ruth proviene de esa dinastía. Y Noemí y Elimelech, su esposo, que eran de Belén de Judá, ellos descienden a Moab porque hubo hambre en la tierra de Belén. Ya que los jueces, cuando juzgaban, iban a la guerra y Jehová les daba la victoria. Pero tras de esa victoria, tras esa guerra, vino una hambruna en todo el territorio de Canaán. Y esta familia, desesperada porque no había pan en la tierra. Y esto es una contradicción, es algo paradójico, porque la palabra Belén en hebreo se dice Betlehem, que significa casa de pan. Es decir, a esa aldea le colocaron Betlehem porque ahí había pan. Era una ciudad próspera en trigo, próspera en cebada, próspera en vid. Era una ciudad donde se cultivaban estos trigos, estos cereales, y se criaban ovejas. Pero llegó un momento de escasez y esta familia le tocó emigrar. Y esta es la apertura de este hermoso libro, donde va a narrar la historia con cómo esta familia israelita, con sus 2 hijos, su esposo llamado Elimelech, donde su esposa se llamaba Noemí, descienden a la tierra de Moab. Y Dios nos dice a nosotros, cada vez que leamos estas narrativas, que prestemos atención en los significados de los nombres, porque ahí hay enseñanza. Cuando nosotros vemos que la palabra Ruth en hebreo significa compañera, significa amiga, de ahí la importancia de nosotros de destacar estos personajes. En este formato vemos la parte histórica que compone el libro de Ruth. Pertenece a la sección histórica. Está fechado la escritura en el año 1000 antes de Cristo y tiene un periodo que cubre en el año 1150 a 1100. Cubre ese periodo esta narrativa y fue escrito por Samuel. Escuche, este libro, según la tradición,
israelita fue escrito por Samuel. Y este libro se narra después del nacimiento de David. Es decir, que el autor ya tenía conocimiento, David era el rey de Israel. Por eso que en el capítulo 4 culmina diciendo que Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí termina la genealogía, no continúa porque estaba la secuencia de en el momento que se está escribiendo este libro, David era el rey de Israel. Vemos también destacar los personajes. ¿Cuáles son esos personajes destacados? Cada vez que usted lea un libro de la Biblia, primero localice quiénes son los personajes destacados. Aquí tenemos a Ruth, tenemos a Noemí y tenemos otros personajes como en el caso de Elimelech, Marlo y también tenemos a Kelio, que son otros personajes que se destacan. Y también tenemos a Boz. Boz fue el padre. Boz fue el hermano redentor, el más cercano, el que podía redimir a Ruth, el que podía redimir a Noemí. Y era una tradición que había en el pueblo de Israel. Entonces, aquí en personaje destacado, usted va a colocar a Ruth, a Noemí y a Boz, que son los personajes importantes. Y luego tenemos otros personajes como es Elimelech, Marlo y Kelio, donde dice historias importantes. Cada libro hay historias que son llamativas, que se mencionan más que otras. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que la historia que más se contaba era la de Abraham. Escuche, la historia que más se narraba, que más se decía, se comentaba en la sinagoga, era la historia de Abraham. Luego seguía con la historia de Moisés. Luego tenemos la historia de David. Estas son las grandes historias que se narraban, que se contaban a los niños, a los adolescentes, a los ancianos. Cuando el judío llegaba a la sinagoga, se contaban esas historias. Y por eso vemos que aquí hay una sección que dice historia importante. Y como Ruth contiene 4 capítulos, vamos a fragmentar, va a colocar la historia de Noemí. ¿Quién fue Noemí? ¿Quién era su familia? ¿De dónde procedía? ¿Y por qué descendieron a la tierra de Moab? Luego tenemos en el capítulo 2, usted va a colocar la historia de Ruth en Belén, donde Ruth se compromete siendo la nuera, dice la Biblia, la nuera de Noemí. Ella acompaña a Noemí y le dice: yo sé que yo soy de la tierra de Moab y que mis dioses son distintos a tu Dios, que mi pueblo es distinto a tu pueblo. Pero yo he decidido estos 10 años que conviví con tu hijo Marlo, yo quiero seguir adorando a este Dios. Yo quiero estar cerca de tu pueblo. Y por eso que Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios y mi pueblo será mi pueblo. Dios, cuando escogió a Israel, no lo centralizó en una sola tribu. Dios le dijo que sería luz para todas las naciones. Y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de las naciones. Escuche, y esta es la razón que Dios le abrió la puerta a Ruth, porque su corazón no estaba contaminado, a pesar de que venía de un pueblo idólatra, a pesar de que venía de creencia, de costumbre distinta. Pero esos 10 años que convivió con Noemí
se dio cuenta que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, es un Dios distinto, es un Dios que provee, es un Dios que da victoria. Y Ruth no le importó las tradiciones de su madre, de su padre, de su pueblo. Ella sabía que el Dios de Israel es un Dios fiel. Y le dijo a Noemí: yo te voy a acompañar a Belén, a tu tierra natal, donde se le conoce como casa de pan. Luego tenemos en historia importante, usted va a colocar cuando Ruth conoce a Boaz. Y por último, en la historia importante, cuando Ruth se casa con Boaz. Y se marca la genealogía desde Fare hasta David. ¿Y quién fue Fare? Eso es una porción que lo encontramos en el libro de Génesis, donde Tamar engañó a Judá para que le diese descendencia, porque Judá era suegro de Tamar, pero su hijo había sido muerto y no le dio descendencia, y ella buscó la descendencia engañando a Judá. Se dice la Biblia que se vistió como una ramera y estuvo con Judá, y ahí nació Fares, y de Fares viene la descendencia de Boaz, de ahí viene la descendencia de David. Y vemos que ahí termina esta narrativa. 10 años que vivió Noemí, Ruth con Noemí. Escuche, 10 años que vivió Ruth con Noemí, y cuando finaliza en el capítulo 4 se marcan 10 generaciones. Desde Fare hasta David hay 10 generaciones, porque el número 10 en hebreo significa lo completo, lo pleno. No lo perfecto, porque el 7 significa lo perfecto, pero los 10 significa completo. Y vemos aquí de que se inicia con este valor numérico en el capítulo 1, 10 años que vivió Ruth con Noemí, y culmina con 10 generaciones desde Fare hasta David, mostrando el autor diciendo que aquí está completo la genealogía de David, que quede claro de que David es descendiente de la tribu de Judá, donde Jacob había profetizado en el espíritu diciendo que vendría Siloé. Siloé significa el dueño del cetro, el dueño que le corresponde la realeza. Por eso que Ruth es un ambiente, es un libro donde inicia con una historia trágica. Cuando usted lee este libro, usted va a encontrar una historia muy triste, donde Noemí se desplaza de su tierra natal porque había hambre, había escasez, a pesar de que el nombre Betlén significa casa de pan, ahí no había pan. Eso hace que su familia migre a la tierra de Moab, donde sus hijos se casan con gentiles, donde Dios le había enseñado a ellos de que no se juntaran con los gentiles, con las naciones paganas, para que no adquirieran las costumbres de esas naciones. Pero Noemí le había enseñado a sus hijos de hablarle de este Dios. Por eso que Ruth y Orfa, que eran moabitas, eran mujeres con estas creencias, pero sus hijos hicieron el trabajo de evangelizar a estas mujeres, de hablarle de este Dios. Por eso muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablar con la vecina, de hablar con el vecino, de hablar con alguien que no conoce a Dios, pero a veces nosotros le hablamos de otros temas menos de la salvación. Pero es ahí donde nosotros sacamos ese espacio y vamos a hablar de quién es Cristo. Y también vemos que Noemí
emigra por una necesidad en su tierra natal. Y vemos aquí también que cuando habita en la tierra de Moab, esos 10 años, su esposo Elimelech muere. El nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Escuche, Dios es mi rey. Aquí tenemos un cuadro, el resumen de todo el libro de Ruth. Entonces se inician los antecedentes de Ruth en el capítulo 1. Tenemos Ruth conoce a Boaz en el capítulo 2. Ruth ejecuta su plan en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, Boaz se casa con Ruth. Y vamos a mirar que aquí tenemos un resumen del libro. El nombre de Ruth, en el griego se dice Ruth porque es una transliteración del hebreo. Y en el hebreo significa amiga, compañera. Es el libro que narra la historia de dónde proviene la descendencia de David. Y vemos que este personaje que tenemos aquí, Ruth, es la que llama la atención, la que el autor quiere que nos concentremos en ella, como una mujer moabita, gentil, que no hace parte del pueblo de Israel y que ahora es anexada al pueblo. Escuche, ahora es anexada al pueblo. Pero esta mujer creyó en su Dios. Ella creyó en el Dios de Noemí. Es decir, que a pesar de que Ruth provenía de la descendencia gentil de Moab, pero esta historia te muestra también otra mujer que era gentil, que fue Tamar. Y eso lo encontramos en el libro del Génesis. Es decir, este libro, Samuel es quien está escribiendo este libro. Él se dio cuenta de algo, que dentro de la dinastía de David, ya Dios estaba anunciando la salvación a los gentiles. Los gentiles no estaban desvinculados del plan de la salvación. Ya desde la genealogía ya se empezó a hablar que dentro de los gentiles habría salvación. Pero ¿qué tenía que hacer los gentiles? Abandonar a sus dioses, abandonar sus creencias y creer en el Dios de Abraham, en creer en el Dios de David, creer en el Dios de Noemí. Y vemos que Ruth abandona sus creencias y mire las palabras que le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esas son las palabras que un gentil, que un prosélito le decía a un miembro del pueblo de Israel: yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Por eso que nosotros los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estamos alejados de las promesas de Dios. Pero cuando conocimos a Jesucristo, Él nos acercó por medio de su sangre para que fuésemos parte de su pueblo. Ahora nosotros somos de la dinastía de Jesucristo. Por creer en Jesucristo, ahora somos reyes y sacerdotes. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos parte de este Dios que adoraba los antiguos. Por eso es que el libro de Ruth es una esperanza a los gentiles. Cuando los judíos leían este libro, esta narrativa, ellos no comprendían cómo es posible que unos judíos de la descendencia de David, donde era David, hayan ellos tomado mujeres gentiles y mezclar la genealogía con gentiles. Pero ellos no entendían el plan de Dios, porque esto no era de linaje, esto no era de descendencia, esto era de llamamiento al que Dios escogiera, al que Dios llamare, porque esto no es de hombre. Las promesas no son de hombre, las promesas son de Dios. No son los hombres que están haciendo pacto con Dios, no, es Dios quien hace pacto con el hombre.
¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el hombre escoge a su Dios. El hombre escoge hacer pacto con Dios porque la iniciativa lo tiene el hombre. Pero cuando usted lee el libro del Génesis, la historia de Noé, la historia de Abraham, se da cuenta que Abraham no escogió adorar a Dios. Fue Dios quien escogió a Abraham. Abraham no hizo pacto con Dios. Fue Dios quien hizo pacto con Abraham. Fue Dios quien hizo pacto con Noé. Fue Dios quien anunció la promesa de un redentor que vendría y destruiría a esta serpiente. Fue Dios quien le dijo a Noé que dentro de su descendencia habría salvación y restauración en todo el mundo. Que esta vez no salvaría al hombre, a la humanidad, por medio de un barco, por medio de un arca, sino que lo salvaría a través de la salvación en Cristo Jesús. Y escuche que esto tensiona el ambiente, porque vemos a este personaje Ruth, que cuyo esposo fue Marlon. Noemí fue su suegra. Ruth significa amiga y compañera. Escuche, amiga y compañera. Es decir, que Dios, cuando usted lee la historia de Ruth, Dios te está diciendo que nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero con la sangre de Jesucristo nos volvimos amigos de Dios. Nos volvimos compañeros de Dios. Porque Él nos acercó por medio de su sangre, así como Ruth se acercó a la promesa del Dios de Israel. Así en esta mañana Él nos acercó con la sangre preciosa de Él que derramó en la cruz del Calvario. Y vemos aquí también que Ruth era de la tierra de Moab y fue llamada una mujer virtuosa. Es decir, que cuando Salomón habló de la mujer virtuosa, tenía en mente a Ruth. Salomón no estaba pensando en una mujer judía. No estaba pensando en una mujer desconocida, porque el relato inicia la mujer virtuosa. Tantas mujeres. Dice, pero ¿quién la conocerá? ¿Quién conocerá a esta mujer virtuosa? Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas ellas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero Salomón sabía que dentro de su dinastía hubo una mujer que fue llamada mujer virtuosa. Por eso que este relato cobra sentido cuando usted lee el libro de Proverbios, porque esa descripción que está haciendo Salomón en el capítulo 31 de Proverbios está describiendo es a Ruth, está recordando que esta mujer fue una mujer virtuosa. ¿Sabes por qué? Porque en el hebreo se dice Hayil Isha, que significa mujer valiente, mujer vigorosa, mujer que se atrevió a hacer cosas que ninguna mujer podía hacer, y era hacer trabajo forzoso. Pero esa valentía de Ruth, que el mismo voz lo llamó a ella. Yo sé que tú eres una mujer virtuosa. De pronto usted dirá, pero ¿dónde se encuentra este pasaje bíblico donde vos llamó a Ruth mujer virtuosa? Eso se encuentra en el capítulo 3 de Ruth, en el versículo 11, que dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Por eso que este título usted no se lo ve aplicado a Sara. No se le ve aplicado a Débora. No se le ve aplicado a Ana. Pero esto no quiere decir que estas mujeres no hayan sido mujeres virtuosas. Claro que sí, ellas fueron llamadas mujer virtuosa. Pero Salomón tenía en mente
a su descendencia. Estaba pensando en Ruth. Por eso que el pasaje quedó por escrito que Ruth fue llamada mujer virtuosa, porque lo que ella hizo fue peligroso. Le podía costar su vida, porque ella descendió a la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la semana donde se celebraba la cosecha del trigo. Y Noemí le dio unas instrucciones a su nuera diciendo: cuando vos esté embriagado y se acueste, tú te acostarás a sus pies. Y esto es algo peligroso porque le podía costar la vida a esta mujer. Pero ella lo hizo, se llenó de valentía y se acostó a los pies de Booz. Y cuando Booz despertó y vio a esta mujer, se sorprendió, se admiró, porque podía hacer que su nombre fuese calumniado, ultrajado, incluso fuese tratado como una ramera. Pero a ella no le importó eso. A ella lo que le importaba era su redención. A ella lo que le importaba que Booz la redimiese a él. Por eso que este relato, Booz cuando lo ve, la llama mujer virtuosa, porque no solamente hacía trabajo de hombre cosechando en el campo de Booz, sino que se arriesgó. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta mujer a hacer todo eso? La redención. Por eso que vemos que en esta parte de la narrativa nosotros observamos que para que Dios pudiera redimir al hombre tuvo un costo. Escuche, tuvo un costo. Y ese costo fue que Él descendió de los cielos, se hizo siervo, y estando en esa condición de siervo donde fue menospreciado, pero fue su gran valentía, fue su promesa, su fidelidad a su palabra, a lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento, que un siervo, un hijo, iba a venir a redimir al mundo entero, porque todas las promesas apuntaban a un hijo, no un hijo eterno. Porque si existiera el Hijo eterno, la redención se hubiese hecho desde el Antiguo Testamento. Pero cuando se le hizo la promesa a Eva, cuando se le hizo la promesa a Abraham, cuando se le hizo la promesa a David, estaba Dios pensando en un futuro. Por eso que el profeta Isaías habló de un futuro, de que un hijo se nos ha sido dado, un niño se nos ha nacido, hijo se nos ha sido dado. Pero este niño traería la redención al pueblo de Israel, porque Él es nuestro hermano cercano. Y vemos que Ruth, viendo la apertura de este libro, de cómo esta gentil se va a la tierra de Belén de Judá con su nuera, aunque ya no lo era, porque se había rompido el vínculo entre los judíos y los gentiles. Era amarlo. Escuche, hermano, era amarlo, el hijo de Noemí, que vinculaba a los gentiles con el pueblo de Israel. Ruth como tipología de los gentiles y Noemí como tipología del pueblo de Israel. Y Marlo era quien estaba haciendo la conexión. Pero cuando Marlo muere, se rompe la relación. Ya no había un vínculo entre Ruth y Noemí. Pero a pesar de que no había ese vínculo, por eso que su nombre significa amiga, compañera, le está diciendo a Noemí: a mí no me importa mi familia, yo no me quiero regresar donde yo vengo, yo quiero acompañarte, yo quiero ser tu amiga. ¿Y qué le llevó ese pensamiento a esta mujer? Ella buscaba su redención. Ella buscaba las promesas del Dios de Israel. Ella quizás no estaba pensando de que Dios la iba a hacer parte del linaje del Mesías. Ella lo que buscaba era la redención, pero lo que Dios tenía en mente era redimir al mundo entero. Y mire que en esta narrativa muy poco se habla de Dios. En este texto usted observa que no vemos la intervención de Dios emparejando todas las cosas. Vemos que el autor de Samuel
hacen como un silencio, porque lo que nos admira es que como el hombre cuando él entiende de esta manera, vemos que él ve cómo el hombre se esfuerza en las promesas de él. Y vemos que ellas descienden a Belén. Por eso es que cuando se inicia la apertura de este libro, nosotros encontramos aquí esta frase, Elimelech, que significa Dios es mi rey. Noemí sabía que el nombre de su esposo le recordaba quién es su rey, quién es su Dios. Por eso es que todos estos nombres encajan perfectamente con el linaje de David, porque le está recordando a todos los descendientes de David cuando leen esta historia que su Dios es su rey. No solamente David era el rey de Israel, antes de que David fuese rey de Israel, el Señor su Dios era su rey. Por eso se le llama el Rey eterno, Jehová de los ejércitos, el que reina por los siglos de los siglos. Jehová de los ejércitos, cuyo reino es perpetuamente. Y se inicia con este nombre diciendo Elimelech, que significa Dios es mi rey. A pesar de que Noemí inició con una historia triste, culminó con una historia alegre donde Dios le proveyó un nieto. Y él lo adoptó como si fuese su nieto, porque no había vínculo entre Ruth y Boaz. No había ese vínculo solamente con Elimelech, pero ese hijo, dice la Biblia en el capítulo 4 de Ruth, que inicia diciendo que Noemí se volvió su tutora. La palabra ayo significa pedagogo, es decir, su maestra. Se volvió esa mujer para instruir a Obed en los caminos de Dios, en que Obed conociera la descendencia, en que Obed conociera las promesas de Dios. Y cuando hay ese vínculo, dice que ella es regocijada y pudo entender que su Dios es su rey, y que de ahí de Belén de Judea nacería el Rey eterno. Mire cómo los nombres de los personajes ilumina el escenario. Porque Elimelech, ese nombre que significa Dios es mi rey, provenía de Belén, que significa casa de pan. Y Noemí significa dichosa, placentera, gozosa. Es decir, toda esta narrativa que nos está recordando que desde ahí, en unos años, nacería un niño que sería el Rey eterno, que traería pan del cielo y que daría dicha, gozo al pueblo de Israel. Por eso que esos ángeles descendieron del cielo diciendo, le traemos buena noticia de gran gozo. Le estaba recordando el nombre de Noemí, que significa placentera, que significa gozosa, que significa alegre. Y vemos aquí que esta mujer, Noemí, tiene su historia muy triste, muy triste. Su esposo muere, sus hijos mueren y ella queda viuda, queda desamparada, y ella se va a su tierra para que un descendiente de su esposo lo pudiera redimirla a ella y pudiera redimir la tierra de su esposo. Y estaba el vínculo, Marlo. Pero cuando vemos que Ruth se va con Noemí, nace un nuevo vínculo. Ese nuevo vínculo ahora es Boaz. Boaz va a unir a Ruth con Noemí. Escuche, Boaz va a reunir a Ruth con Noemí. Ruth es símbolo de los gentiles y Noemí es símbolo del pueblo de Israel, y Boaz es el intermediario donde está uniendo a estos dos pueblos. Y vemos aquí que este personaje llamado Boaz, que significa el que añade,
Escuche, el nombre de Boaz significa el que añade. Otros lo traducen dentro de la tradición rabínica que significa fuerte, el fuerte. Pero su nombre significa el que añade. Es decir, que este personaje en su nombre está diciendo: yo soy el que añado. ¿A quién va a añadir? Tanto judíos como gentiles. Y vemos que cuando los autores, la descendencia de David, leían esta historia, ¿quién será ese voz? ¿Quién será ese que unirá a los gentiles con el pueblo de Israel? Pero cuando nace Jesucristo, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 diciendo: nosotros fuimos reconciliados con la sangre de Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Había un muro de separación. Escuche, había un muro que separaba a los judíos y a los gentiles, pero la muerte de Cristo trajo esa reconciliación, derribó ese muro y de ambos pueblos hizo uno solo. Miren la importancia que cuando nosotros leemos estas narrativas, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es que nosotros conozcamos a Cristo a través de estos personajes, porque el nombre es un destello para que conozcas a Cristo. La narrativa, el lugar geográfico es un destello que tú conozcas a Jesucristo. La situación es un destello que tú conozcas a Jesucristo. Mire que Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Y dónde nació ese Dios? ¿Dónde nació ese rey? Precisamente en Belén de Judea. No estaba escrito por medio de los profetas que dice: tú, Belén de Judea, eres la más pequeña entre las tribus, entre las ciudades, pero de ti te saldrá el que será Señor y Rey sobre Israel, y su reino no tendrá fin. Es ahí donde Israel iba a tener la revelación de que su Dios iba a venir como rey. Y esta es la razón por qué este personaje nos ilustra a nosotros de quién es Jesucristo. Él no es un meramente hombre. Jesucristo es Dios manifestado en carne y no es cualquier Dios. Escuche, no es cualquier Dios. Ese Dios que se está manifestado en carne es el Dios que creó a Adán. Es el Dios que vio Enoc cuando fue traspuesto. Es el Dios que habló con Noé. Es el Dios que habló con Abraham. Es el Dios que habló con Moisés. Es el Dios que habló con Josué, con los jueces. Y es el Dios de Noemí. Ese mismo Dios que ha estado hablando con su descendencia, que ha estado hablando con el hombre, es el mismo que nació en Belén de Judea. Que él, Elimelech, él es mi Dios. Dios es mi rey. Noemí significa gozoso. Y de ahí donde viene que el gozo de la salvación viene de Cristo Jesús. Mire cómo los nombres nos dan destello de Cristo. La palabra, el nombre Ruth significa amiga. Es decir, que ya estaba anunciando que nosotros los gentiles íbamos a ser cercanos a Dios. Íbamos a ser llamados amigos. Por eso que Jesús le dice a sus apóstoles en Juan capítulo 15, ya no lo llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Voy a llamarlo amigos. Escuche, amigos. ¿Y quiénes eran los que eran llamados amigos? Abraham fue llamado amigo de Dios. Juan el Bautista fue llamado amigo del esposo. Los apóstoles fueron llamados amigos de Dios. Y todos aquellos que crean en Cristo Jesús somos llamados amigos de Dios, porque Él nos reconcilió con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Mire que
Es en cuanto al destello. Vos significa el que añade. Mire, vos significa el que añade. Es decir, su nombre nos está recordando que Cristo es el que añade. ¿Quiénes son los que hacen parte de su pueblo? Escuche, Cristo es el que añade los que hacen parte de su pueblo. Quizá los gentiles, los judíos dirán, no es que yo soy salvo por naturaleza, por linaje, por promesa. Jesús te dice, si tú no crees en mí, vas a ser condenado. Escuche, si tú no crees en mí, le dice a los judíos, vas a ser condenado. Porque es necesario esa promesa donde dice que todo Israel será salvo. Es el reconocimiento que Jesucristo es su Dios, que Jesucristo es Jehová de los ejércitos, porque tiene que haber un reconocimiento. Israel no puede tener dos reyes. Israel solo tiene un rey supremo. Él tiene un rey que se llama Jehová de los ejércitos. Por eso que Zacarías le escribe al pueblo que habían llegado del cautiverio de Babilonia. Le dice, Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será rey sobre toda la tierra. Porque Israel no está esperando otro rey. Él está esperando al único que ellos conocen. Y ya la historia de Ruth está diciendo que ese rey nacería en Belén de Judá. Mire cómo la narrativa de Ruth enlaza por qué Dios escogió a David como rey. Porque ya había una historia. Aún David no había nacido, pero la historia de Ruth te explica por qué Dios escogió a David. Porque David no fue el único que nació en Belén. Todos sus hermanos nacieron en Belén. Él era el octavo de su descendencia, pero Dios lo escogió a él. Ese hijo despreciado de Isaí, ese hijo que David lo tenía por poco. Muchos dicen que la madre de David era una ramera, que sus hermanos eran medios hermanos y que Isaí no lo consideraba como su hijo legítimo. Por eso lo menospreció. Por eso que cuando David escribe el Salmo 51 dice, en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Él fue formado en el vientre de su madre y nació en pecado, pero él lo expresó no para resaltar el pecado capital o el pecado original. Él lo expresó para hablar que su madre era una mujer que había deshonrado a Dios y que él fue un fruto de eso. Por eso que él lo describe de esa manera. Por eso que no se habla de la madre de David. Solamente encontramos en los relatos bíblicos que era despreciado por sus hermanos y por su padre. Que cuando Samuel fue a visitar a la casa de Isaí, Isaí le mostró todos sus hijos. ¿Y por qué no le mostró a David? Esta historia de David nos recuerda a uno de los jueces que leímos ayer, Jaftef. ¿Se acuerda de la historia de Jaftef? Jaftef era hijo de una ramera y sus hermanos lo despreciaron. La tribu de Dan lo despreció. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Perdón, de la tribu de Gad. La tribu de Gad lo despreció y dice que lo hicieron que saliera de la tierra porque no era considerado su hermano, porque era hijo de una ramera. Pero el autor bíblico conservó el nombre de la madre de David, pero nos dio destello de que David fue una persona despreciada por su padre. Pero Ruth te enseña que ya estaba escrito que de Belén de Judea nacería el que sería Elimelech. Dios es mi rey. Y por eso le colocaron el nombre David, que significa amado. Y el número del nombre de David es 14. 14 es el número del nombre de David y David significa amado.
Es decir, de que Dios desde Belén de Judea nacería el que sería rey de Israel y sería amado por todas las naciones. Belén significa casa de pan. Es ahí donde nacería, donde Dios proveería pan del cielo, ese pan que traería vida eterna, porque los nombres nos muestran destello de Cristo. Escuche, estos nombres ya lo hemos mirado: Elimelech, Noemí, Ruth, Boaz. Y vamos a culminar con el último nombre para que nos muestre los destellos de quién es Cristo. Y tenemos a Obed. Obed. Obed significa siervo. Escuche, significa siervo. Es decir, se inicia hablando con Elimelech, que significa Dios es mi rey, y culmina hablando de Obed, que significa siervo. Es decir, que este Dios y rey iba a ser siervo y que nacería de la aldea de Judea. Mira cómo esta narrativa enriquece las promesas de Dios en Belén. Quizás muchos pasan por alto la historia de Ruth. Dicen, esta historia es rara, yo no me la quiero leer, porque cómo es posible que Noemí permitiera que sus hijos se casaran con unos gentiles. Es como yo permití en este tiempo que mis hijos se casaran con unas mujeres inconversas que comparten otras creencias o con otras denominaciones. Pero ellos lo que no entienden, no juzguemos a Noemí, no juzguemos a sus hijos. Esto hacía parte del plan de Dios. Esta mujer no era cualquiera. Orfa sí regresó a su tierra. Orfa dijo, yo me regreso a la tierra de mis padres. Yo me regreso a mi pueblo. Yo me regreso a mis dioses. Pero esta mujer era distinta, porque siempre hay personas distintas. No todos los gentiles, no todos los inconversos son iguales. Hay inconversos que dirán, yo quiero tener a ese Dios. Ya no quiero seguir la tradición de mis padres. Hay gente que asiste a la iglesia por tradición, por sus padres. Hay otros que creen en Dios por su tradición, por sus padres. Pero qué bonito sería que en esta mañana alguien creyera en Cristo, no por tradición, sino por sus promesas. Cuán importantes son las promesas de Dios, porque cuando Dios nos hace una promesa, hermano, Él lo cumple. ¿Y sabe cuál fue esa promesa? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. No voy a hacer acepción de personas, pero para que esa bendición nos cubra a nosotros los gentiles, nosotros tenemos que abandonar nuestra tradición. Tenemos que abandonar a nuestros dioses. Tenemos que abandonar a nuestro pueblo para unirnos al pueblo de Jesucristo. Por eso, hermano, nuestra familia ya no es la de la carne. Nuestra familia es la del Espíritu, que es la iglesia del Señor. Esa es tu familia. Ellos son tus hermanos. Ellos son tus padres. Ellos son tu madre. Porque Cristo hizo que los gentiles se sintieran en familia, pero no la familia de Israel, sino la familia de Dios. Esto es bonito, como esta mujer fue aceptada. A pesar de que era extranjera, fue aceptada con el pueblo de Israel, fue acobijada, fue redimida. Así Dios nos está diciendo, así éramos nosotros los gentiles, éramos despreciados por el pueblo de Israel, éramos ultrajados por este pueblo, pero el Dios del pueblo de Israel fue que nos acercó y le enseñó al pueblo de Israel, deben amar al extranjero, deben amar al peregrino, extiéndale la mano, hágalo sentir como parte de ustedes. Pero el pueblo de Israel no entendía el mensaje de Dios. Por eso que Dios se manifiesta en carne y llama a todo aquello que creen en Él. Pero tienen que abandonar a su pueblo, tienen que abandonar a sus dioses para que crean en el único Dios verdadero
llamado Jesucristo. Él es el Rey de Israel. Por esto que esta historia tiene sentido cuando tú miras a Jesucristo. Cuando nace en Belén de Judea, te das cuenta que ese que está naciendo es el Rey eterno, es Jehová de los ejércitos, es el siervo sufriente, es el Padre eterno. Profetizado por Isaías, Él es el pan verdadero. Él es el que trae gozo, Él es el que trae reconciliación, Él es el que trae la redención. Y todo eso lo encontramos en la historia de Ruth. Eso es lo que te va a enseñar. Y vemos que Ruth trabaja en los campos de Booz. Y lo más extraordinario que nosotros vemos en esta historia, en el capítulo 3, donde se celebra una fiesta. Aquí dice la era. En el hebreo se dice Shavuot, la fiesta de la semana, conocida como la fiesta de Pentecostés. Fue en la fiesta de Pentecostés donde Booz le promete a Ruth redimirla. Escuche, es en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha del trigo, porque la fiesta de la cebada se le conoce como la fiesta de los primeros frutos. La fiesta del trigo se le conoce como la fiesta de Pentecostés. Cuando se cosechaba la vid y el olivo, se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Quizá nosotros como gentiles no entendemos estos lenguajes, pero cuando usted te introduce en la historia bíblica, te darás cuenta que fue en la fiesta de Pentecostés cuando Booz le dijo a Ruth: te voy a redimir, voy a hacerte mi esposa. Y fue en Pentecostés donde el Espíritu Santo descendió. Fue en esa fiesta donde Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, donde hizo un pacto, donde Dios se comprometió y dijo: Israel, tú serás mi esposa. Fue en la fiesta de Pentecostés donde Dios le dio los 10 mandamientos. Fue en la fiesta de Pentecostés donde Dios le dice a la iglesia: tú eres mi esposa, te he dado mi espíritu, te he dado mi primicia. Y fue ahí donde Él nos redimió a nosotros y nos hizo parte de su pueblo. Pero el día de Pentecostés fue derramado para el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos la historia de Cornelio, también para los gentiles fue derramado el Espíritu Santo, porque ese espíritu, esa fiesta, no solamente era la redención del pueblo de Israel. Nosotros los gentiles también hacíamos parte de esta redención, porque Joel ya había profetizado que el Espíritu iba a ser derramado no solamente para el pueblo de Israel, sino sobre toda carne, sobre el esclavo y el libre, sobre el anciano y el joven. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso que Pedro se sorprendió que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque es a través de Cristo que judíos y gentiles somos un solo pueblo. Mire que la historia de Ruth te está enriqueciendo antes de que aconteciera la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya los judíos sabían que en esa fiesta Dios le había dado los mandamientos y ellos llevaban más de 300 años celebrando la fiesta de Pentecostés, y este día no fue la excepción. Pero Samuel, bajo la inspiración del Espíritu, cuenta esta narrativa para recordar a la futura descendencia de David, diciendo de que él prometió a su descendencia derramar su espíritu sobre todos los gentiles. Y es Booz que toma a Ruth y le hace esta promesa de redimirla. Pero Booz era un pariente cercano, pero no era tan cercano. Había otro más cercano que Booz. Y Booz le dijo a Ruth: voy a hablar con tu pariente cercano, porque primero tiene que ser él y luego yo, dependiendo lo que él diga. Y dice que en el capítulo 4
Vos llama al pariente más cercano que tenía Noemí y Ruth para poderla redimir. Redimir al levantarle la descendencia. Levantar esa descendencia a Noemí. Tomar posesión de sus tierras y hacerla parte del pueblo. Y vemos aquí que el pariente más cercano le dice a vos: yo puedo redimir a Noemí, pero no a Ruth, porque no tengo suficiente dinero para redimir a Ruth, solo a Noemí. Pero vos le dice: pero si tú me das a mí esa potestad de yo redimirla, yo la puedo redimir. Y escuche, ¿y sabe cuál fue el símbolo que tenía por tradición para que se pasara legalmente la redención de un pariente cercano a otro? Era quitándose los zapatos, las sandalias. Perdón, en aquella época no existían los zapatos, existían las sandalias. Era quitándose la sandalia. Mire, ¿qué te recuerda esto? ¿Qué te recuerda este gesto de la narrativa, quitarse la sandalia? Es un símbolo de humillación. Cuando Jesús le limpió los pies a los apóstoles, le quitó su sandalia y empezó a limpiarle sus pies, diciendo: soy un siervo. Mire lo bonito, soy un siervo. Soy un siervo. Cuando Dios le dijo a Moisés: quita tus sandalias, porque la tierra que estás pisando es santa. Mira la relación que hay. Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús: no soy digno de desatar su sandalia. Es decir, yo no soy el que voy a redimir, aunque yo soy cercano, pero no lo soy. Y vemos que este pariente cercano se quita su sandalia y se la entrega a vos como símbolo de que vos ahora puedes redimir. Esto era una costumbre que tenía el pueblo de Israel. Cuando alguien no tenía el dinero suficiente para redimir, se quitaba su sandalia y se lo entregaba al otro para que lo pudiera hacer. Y dice la Biblia que él puso a testigo el pueblo diciendo: ojo, que me ha entregado su sandalia. Ahora yo tomaré a Noemí, tomaré su tierra y tomaré la esposa de Marlo y la haré mía y voy a redimirla. ¿Qué te recuerda también esto? La historia de la serpiente cuando dice: y tú le irás en el calcañar. Mire cómo la historia de Ruth empieza a tener sentido, que para que hubiera esa redención era necesario que esas sandalias fuesen quitadas y puestas en él para poder redimir. Por eso se habla de que tú le irás en el talón. Por eso se habla: quita tu sandalia en la tierra que estás pisando, porque el que va a redimir al hombre es un santo, es el Dios de Israel, el que se va a hacer siervo. Él tiene suficiente dinero para redimirnos, pero la redención del hombre no se redimía con oro ni con plata, porque el precio que se demandaba para nuestra redención era un costo muy alto. No existía el dinero, no existía las piedras preciosas para poder redimir al hombre, porque el precio era de gran estima. Pero Dios tenía el precio, porque lo que se demandaba era derramamiento de sangre. Por eso que Dios, el Santo de Israel, el que habita en luz inaccesible, el que es santo por naturaleza, se desplaza de su trono de gloria, se viste como un siervo, toma esa sandalia de siervo, habita entre nosotros y su sangre nos redimió a nosotros, porque él nos compró a precio de sangre. Miren lo hermoso que encontramos en la historia de Ruth. No es una historia que usted pase de largo. Son 4 capítulos, quizás son cortos. Quizás usted en una hora te lea este libro, pero Dios quiere que te detenga, que le prestes atención a todos los detalles, tanto los nombres,
tanto las tradiciones, las costumbres que habían, la fiesta, el lugar geográfico. Todo esto enriquece el libro de Ruth, porque el lugar geográfico es Belén, donde ahí nacería el rey de Israel, el que sería Señor eterno. Es en la fiesta de Pentecostés donde Dios iba a dar redención a los gentiles, donde nace la iglesia del Señor, donde la iglesia es incorporada en el cuerpo de Cristo. Escuche, y ese gesto, esa tradición de quitarse la sandalia era una señal, era una muestra de que Dios nos está diciendo de que Él se iba a poner esa sandalia con símbolo de siervo. Él descendería del cielo como siervo. Y la historia termina donde Boaz redime a Ruth, porque esta redención era de precio. No era una redención solamente de palabra, era de precio. Si el redentor no tenía suficiente dinero, se lo pasaba al otro. Pero nuestro Dios tiene dinero suficiente. Nuestro Dios nos compró a precio de sangre. Nos redimió a precio de sangre. Por eso que el apóstol dice que él, una vez que entró al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. Escuche, obtuvo eterna redención, porque la redención se habla en el momento que Jesucristo sube. Porque en la cruz se habla del sacrificio, del derramamiento de sangre. Pero en la ley te enseña que cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre en el lugar, en el altar de los sacrificios, tenía que llevar la sangre al lugar santísimo para poder obtener la redención, derramar, rociar esa sangre 7 veces en el propiciatorio. Pero esto era sombra, era figura de Cristo. Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, por eso fue necesario subir a los cielos, porque es allá donde se obtiene la redención. Él no iba a llevar su sangre, porque Levítico capítulo 18 te enseña que la vida está en la sangre. Él lo que está llevando es su vida. Cuando Él sube a los cielos y presenta su vida, Él dice, ya he redimido al hombre. Ya he obtenido la redención. Y dice la Biblia que cuando Él sube, el autor de los Hebreos en el capítulo 9 dice que cuando Él traspasó los mismos cielos, dice que obtuvo eterna redención y se sentó en el trono de gloria. Por eso que el Espíritu Santo es la señal de nuestra redención. Lo mismo que pasó en el día de Pentecostés, cuando Boaz le dijo a Ruth, yo te voy a redimir. Le hizo la promesa, pero va a ser en esta fiesta de Pentecostés. Y fue en la fiesta de Pentecostés donde Dios confirma su redención cuando nos dio el Espíritu Santo. Esto no es un libro que nosotros pasemos por alto. Detengámonos en el libro de Ruth, porque ahí está resumido todo el plan de Dios, que en Belén, en esa ciudad, nacería el rey de Israel, derramaría redención, derramaría vida eterna. Él sería el rey eterno, Él sería el Dios eterno, Él sería el Padre eterno. Y cuando Ruth se casa con Boaz, obtiene un hijo. Y ese hijo que se le da, le colocaron el nombre de Obed. Y este nombre que se le están asignando al hijo de Ruth con Boaz, Obed, que significa siervo. Esto también es un destello de su gloria. ¿Cuál es el destello de su gloria? Que este rey, este Dios, el que traería gozo, el que traía redención, el que se iba a colocar la sandalia, es un siervo. Escuche, es un siervo. Por eso que la gente no entiende por qué Dios, siendo el Rey eterno,
se comportó de esa manera. Pablo dice que estando en la condición de hombre, tomó la forma de siervo. ¿Por qué la forma de siervo? ¿Por qué no tomó la forma de un señor? ¿Por qué de un siervo? Porque Ruth te está enseñando que este hijo que nacería, que traería la redención al mundo, tiene que ser un siervo. Y esto, la historia de Ruth, le sirvió al profeta Isaías para hablar con más detalle quién es este Obed. ¿Quién es este siervo? ¿Quién es este rey de Israel? ¿Quién es este que nacería de Belén de Judea, el cual traería la redención del pueblo de Israel? Y vemos que la historia culmina con el nacimiento de este niño llamado Obed, que significa siervo. Y el autor Samuel hace un recuento histórico de cómo las mujeres de Jacob se peleaban por tener descendencia. Y menciona a Raquel y menciona a Lea. Y Judá proviene de Lea, no de Raquel. Porque Raquel era la mujer que amaba a Jacob y Lea era la mujer que Jacob despreciaba. Por eso que Dios nos está diciendo que nosotros éramos despreciados por los judíos, pero Él nos amó a nosotros los gentiles, porque en esta mañana la iglesia está sobre encima del pueblo de Israel. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Yo cuando escucho personas hablar de Israel y la iglesia, no conocen Antiguo Testamento. No conocen la historia de Jacob. No conocen la historia de Ruth. Porque ya Dios lo estaba diciendo de antemano. La salvación que Él traería al mundo entero. Y vemos aquí que en Ruth capítulo 4, versículo 11 se dice, y dijeron todo lo del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y sea renombre en Belén. Éfrata significa fructífero. Por eso que el profeta Malaquías dice, tú Belén Éfrata, que significa tú Belén de Judea, fructífera, porque de ti nacerá el rey de Israel, en ti nacerá el siervo sufriente, en ti nacerá el Hijo de Dios, en ti nacerá el Padre eterno, en ti nacerá el Dios todopoderoso, el que traería luz y salvación al mundo. Por eso que de todas las ciudades que estaba en Canaán, solo una estaba la luz, que era Belén de Judá. Belén, casa de pan, casa fructífera. Judá significa alabanza. Desde ahí nacerá la alabanza más grande del mundo. Porque cuando nació Jesucristo hubo una alabanza que estremeció el mismísimo cielo. Legiones de ángeles descendieron diciendo, gloria a Dios en las alturas. La hermosa alabanza que se entonó aquí en la tierra. Fructífera porque nació Cristo, que Él traería vida eterna, y el pan que descendió del cielo. Y dice, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz de Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es decir, el pueblo de Israel empezó a bendecir a Ruth como lo fue Lea, como lo fue Tamar. Lea también fue una mujer gentil. Raquel fue una mujer gentil. Ellos no hacían parte del pueblo de Israel. Eran mujeres de la descendencia. Tamar era gentil. Y ahora Ruth se une a estas mujeres, a esta descendencia. ¿Qué está pasando?
Quizás Samuel no entendía el relato bíblico. Señor, ¿por qué tú me pones a hablar de estas mujeres? El pueblo de Israel puede que no lea este libro, puede que saquen este libro del canon, pero Dios le dice, escribe, porque esto va a tener sentido cuando yo me manifieste en carne, porque va a haber salvación también a los gentiles. Ellos tendrán salvación con la sangre que yo voy a derramar en la cruz del Calvario. Y escuche cómo termina la historia de Ruth. Empieza Samuel a redactar. Dice que Noemí, cuando llegó a Belén, ella dijo, ya no me llame Noemí, llámeme Mara. Mara significa amarga, significa tristeza. Y Noemí significa gozoso, placentera. Pero vemos aquí que Noemí se regocija. Versículo 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, da gloria al Señor, da gloria al Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Escuche. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamó Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Es decir, la historia culmina la restauración de Noemí. Ese hijo valía más que 7 hijos. Pero en esta mañana el nacimiento de Jesucristo vale más que 1000 mundos. Porque la vida de Jesucristo es la redención del mundo entero. Si Noemí se regocijó, nosotros en esta mañana nos regocijamos como Cristo cumplió estas profecías y nos dio la redención y el gozo de la salvación. Y en el versículo 18 al 22 se menciona las 10 generaciones. Escuche, las 10 generaciones se menciona. Por eso que cuando usted habla el capítulo 1, Ruth vivió 10 años con Noemí, pero ahora esos 10 años se convierten en 10 generaciones. Desde Fares hasta David contamos 10 generaciones, como Dios diciéndole al pueblo, escuche, a Ruth voy a redimir por completo al mundo entero, a todos los gentiles, cualquiera que vea mi sangre preciosa y mire la cruz del Calvario será salvo. El profeta Isaías dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvo. Mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Por eso que vemos aquí en esta imagen Noemí. Este tema, esta historia nos recuerda la redención de Israel, la redención del mundo entero. Y esta historia ha sido tan preciosa porque antes de que naciera David, ya Dios había profetizado, ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que los gentiles iban a ser parte de esta salvación, de esta redención. Por eso que muchos hermanos leen la historia de Ruth muy rápido. No lea la Biblia con tanta rapidez. Deténgase. Por eso hemos sacado este espacio del mes de la Biblia para que usted se dé cuenta que ya estaba escrito que en Belén, antes de que naciera David, en Belén ya estaba escrito que Elimelech
que significa Dios es mi rey, nacería el rey eterno, Jehová de los ejércitos. Por eso es que muchas personas andan buscando a su rey por otro lado, pero esta hermosa iglesia sabe que ese rey ya nació y se llama Jesucristo y no es otro Dios, es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. El mismo David lo llamó Rey Eterno. ¿Quién es este Rey Eterno? Dice el Salmo 24. Y David responde en el Espíritu: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey Eterno. Y todas las profecías empiezan a tener sentido cuando nace Jesucristo, porque Él es el Rey Eterno. Él es el Padre eterno. Él es el Señor eterno, cuyo reino es eterno. El que se sentó en el trono eterno, porque solamente hay un solo trono. Y aquí se cierra la historia de Ruth para darle apertura al nacimiento de David. Los espero en el día de mañana para seguir estudiando el libro de Samuel. Mira que Samuel dio una introducción antes de hablar de David, antes de hablar de este gran personaje, porque con David se marca una nueva historia, un nuevo patriarca, se marca una nueva promesa, un nuevo pacto. Es con David, porque la historia de Abraham ya con David va a tener otro sentido. Los dos grandes patriarcas, Abraham, padre de Israel, y David, padre de la realeza. ¿Y Cristo quién es? Él es antes de Abraham y Él es antes de David. Él es el verdadero patriarca, el verdadero rey de Israel. Los espero en el día de mañana para que sigamos aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador.